Bueno, les saludo a todos en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo a Dios nuevamente esta oportunidad que nos da de estar aquí para compartir su palabra, para hablar de Él a través de esta plataforma digital, a través de este medio. Vamos a dar un poco de tiempo que algunas otras personas se conecten para iniciar con la predicación de la palabra de Dios. Entonces, una vez más reiterando mi saludo cristiano en el nombre de Jesús, en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo, para cada uno de ustedes. Es mi deseo que todos ustedes se encuentren bien, al igual que sus familias, pese a la situación que estamos viviendo con respecto de la pandemia. Quiero decirles que Dios está en el control de todo. Dios tiene el control en sus manos. No hay nada que ocurra en el mundo que Él no lo permita. Si bien lo que estamos viviendo hoy es porque Dios así lo ha permitido. Bueno, voy a ir iniciando con la predicación de la palabra, no sin antes elevar una oración, dando gracias a Dios por esta oportunidad y que esta palabra sea llegando a nuestros corazones, esta palabra sea obrando conforme el propósito de Dios en nuestras vidas. Y agradeciendo todas sus bondades, su misericordia, su gracia, tantos beneficios que recibimos de Dios, que muchas veces nos parecen como cosas normales, porque muchas veces el levantarnos de la cama nos parece normal, el desayunar nos parece normal, pero cuando uno medita y uno detalla de que hay personas que anoche hicieron planes para levantarse hoy, pero hoy no se levantaron porque sencillamente la vida ya no está con ellos, uno se da de cuenta que el hecho de podernos levantar hoy, que nos hayamos levantado en este día y hacer las labores en las cuales hemos estado, eso es un privilegio de parte de Dios. El hecho de tomar los alimentos. Es que el tan solo hecho de respirar, eso es un privilegio de parte de Dios. Hay gente que hoy ya no está respirando. Incluso otros tienen que usar medios artificiales para hacerlo. Pero seguramente a muchos de ustedes y a mí Dios nos ha dado el privilegio de poder respirar, de poder levantarnos, de poder tener alimentos, vestido para cubrir nuestro cuerpo. Y todo esto son bendiciones de parte de Dios. Así que vamos a agradecer en esta hora. Allí donde está, le voy a pedir que cierre sus ojos si así lo puede hacer. Y elevemos unas palabras de agradecimiento a Dios. Señor Jesús, delante de ti estamos, oh Dios, delante de tu presencia, reconociendo, Señor, porque no hay más para reconocer sino solo a ti, Señor, que dependo de ti, Señor, absolutamente dependo de ti, que si hoy estoy vestido es porque tú me has dado para vestirme, si hoy pude alimentarme es porque tú así lo permitiste, oh Dios, si hoy cuento con vida es porque tú así lo has querido, mi Señor. Así que infinitamente agradecido contigo por eso y por tantas cosas más. Y seguro que el salmista no se equivocó en el Salmo 103 cuando dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No estaba equivocado el salmista. Por eso en esta noche quiero agradecer, Señor Jesús, porque pese a toda la situación que atraviesa el mundo hoy, tú estás con nosotros, oh Dios. Tú nos guardas, tú provees para nosotros, oh Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor Jesús. También te ruego seas tú usando mi vida, Señor, a través de este mensaje. Seas tú poniendo tus palabras en mis labios, Señor, y en mi corazón. Seas tú hablando a través de mí, porque simplemente quiero ser un vaso.
que tú uses para honra y gloria de tu nombre, oh Dios. Simplemente quiero ser un utensilio en tus manos, Señor Jesús, para que tú hables al corazón de esa persona que está necesitando de este mensaje, oh Dios, y obres en él, Señor Jesús, para conforme a tu propósito, oh Dios. Te rogamos en esta noche, Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludando nuevamente a las personas que están llegando. En el nombre de Jesús les extiendo mi saludo cristiano. Sean bienvenidos a esta transmisión. Y ahora voy a rogar su atención, porque si usted vino esperando escuchar de Dios, o si de pronto simplemente pasaba por Facebook, no tenía propósitos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, pero Dios sí tenía propósitos con usted. Así que yo voy a rogar su atención para que en este momento escuchemos lo que Dios quiera decirnos. Y para eso voy a tomar la lectura en el Evangelio según San Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 5. Allí voy a leer en esta noche. Sobre esta lectura voy a estribar este mensaje con la guianza del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús dice así. Voy a leer a partir del verso 1. Si alguien tiene un ejemplar de la Biblia, puede hacerlo conmigo desde el lugar donde esté. Y va siguiendo la lectura. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Según la guianza del Espíritu Santo, vamos a predicar la palabra de Dios. Y para eso voy a rogar su atención. Estábamos leyendo que por esos días en los que ocurrieron estos hechos de los cuales yo hacía mención según la palabra de Dios, había una fiesta de los judíos en Jerusalén y aparece Jesús en escena. Sube Jesús a Jerusalén, dice el primer texto que leíamos, San Juan capítulo 5, allí leímos para los que se están conectando hasta ahora, San Juan capítulo 5. Entonces, subía Jesús a Jerusalén y dice que en Jerusalén había un estanque llamado Betesda en hebreo, en el cual descendía un ángel de tiempo en tiempo y agitaba el agua de aquel estanque. Agitaba el agua. En aquel lugar habían 5 pórticos, donde en sus pasillos estaban situados o yacían personas enfermas, paralíticas, cojos, ciegos. Y ese era el panorama que se veía día a día en ese lugar, en aquel lugar. Un lugar lleno de necesidad. Y vamos entrando en la meditación de la palabra, pero aunque usted no lo crea, esa es la situación en la que viven muchos hoy. Esa
Esa es la situación, el panorama que cuando uno sale a la calle avista en las calles. Eso que yo le estoy contando, eso que acabé de leer, es el panorama que se avista en las calles. Y usted dice, pero sí, seguramente he visto paralíticos por ahí, seguramente he visto cojos o ciegos, pero es mucho más allá de una visión superficial de lo que quiero hablar. Entonces, en aquel lugar, este era el panorama que se podía evidenciar día a día. Si ese lugar estuviera hoy en pie y usted decidiera ir a visitarlo, eso era lo que se iba a encontrar. Un sinnúmero de personas con una gran necesidad en su vida, anhelando el movimiento del agua. Yo quiero llamar este mensaje en esta noche una historia diferente. Téngalo presente, por favor. Una historia diferente. Sobre este lema quiero estribar este mensaje. Entonces, aquellas personas que yacían allí con su necesidad, y algunos por muchos años, porque la Biblia hace mención de uno que ya llevaba 38 años en esa condición. Y seguramente cada uno de ellos anhelaba, esperaba día a día que viniera el ángel a mover el agua. Porque cada vez que el ángel movía el agua, nacía en ellos una oportunidad, una. Cada vez que había movimiento del agua, había una oportunidad para suplir su situación, para suplir su necesidad. Y posiblemente muchas de las personas que allí estaban ya habían buscado solución en otra parte. Ya habían intentado por sus propios medios arreglar su situación, arreglar su problema. Pero su situación y su historia seguía siendo la misma. ¿Cuánta gente hoy, incluso de los que me pueden escuchar acá, no ha anhelado por años cambiar su situación de vida? No ha anhelado por años ser diferente. ¿Cuántas veces has intentado mejorar, ser otro, ser diferente? Muchos de ellos constantemente estaban anhelando que viniera el ángel a mover el agua, porque eso representaba para ellos la oportunidad de su vida. Escúcheme bien, por favor. Eso representaba para ellos la oportunidad de su vida, la oportunidad de cambiar su historia, la oportunidad de una historia diferente al mundo. Pero tristemente para ellos, para muchos de ellos, aunque el ángel descendía, no alcanzaban su milagro, no alcanzaban a suplir su necesidad. Porque aquel hombre que relata esta historia, aquel hombre que cuenta su historia allí dice, es que cuando yo voy ya otro va primero que mí, ya otro desciende primero que yo y para mí no alcanza, para mí no hay milagro. Y me he pasado toda la vida aquí postrado viendo cómo otros reciben su milagro, viendo cómo otros suplen su necesidad, viendo cómo otros salen de esta condición, de esta situación. Pero el tiempo sigue pasando y yo sigo aquí en el mismo lugar, año tras año, contando la misma historia. Hay personas que tú conoces, incluso muchos de los que me están escuchando ahora o me irán a escuchar después, viven en esta condición, años tras años, y va pasando el tiempo y siguen contando la misma historia. Por eso estoy presentando este tema, una historia diferente. Y pasaba el tiempo, pasaban los años, y aquel hombre en la misma condición, aquel hombre sin recibir respuesta a su necesidad, aquel hombre en la misma condición deplorable. Al parecer no había nadie que pudiera hacer algo por él. Al parecer no había remedio para su situación. Así como muchos de los que hoy me escuchan
que creen que ya no hay solución a su problema, que creen que ya no se puede solucionar, que ya todo está perdido, que no hay nada que hacer. Yo quiero decirte en esta noche que todavía queda una esperanza, todavía hay solución, porque en Jesús de Nazaret, el que tiene todo el poder y autoridad, Él puede sacarte de esa situación, Él puede restaurar tu vida, Él puede levantarte del polvo, Él puede levantarte del suelo, de la condición en que te encuentras. No importa la condición en la que estés viviendo, Jesús de Nazaret tiene todo el poder y autoridad para levantar al más caído de este mundo. Jesús de Nazaret. Aquel hombre estaba postrado en ese pasillo, en ese pórtico, a la merced de otros, a la merced de quien quisiera darle algo para comer tal vez. Porque normalmente eso es lo que suele hacer una persona en una condición de esas, un paralítico tirado en un pasillo, extendiendo la mano a ver si alguien le pone algo en la mano para comer o le da algo de dinero para poder comprar. Esa era la situación de este hombre. Y aunque él quisiera contar otra historia diferente a esa era su realidad. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos contarle otra historia al mundo? Pero nuestra realidad es otra. ¿Cuántos de los que me están escuchando en esta hora quisieran poder decir abiertamente al mundo, esta es mi historia? Y de pronto hacer una contraposición y decir, antes yo fui esto y fui lo otro, pero ahora soy esto. Pero en cuántos intentos hemos fracasado, intentando ser mejores, intentando cambiar nuestra historia, intentando contarle al mundo una historia diferente. Y como lo decía en la predicación pasada, muchos a través de las redes sociales constantemente están posteando fotos donde al parecer se les ve muy felices. Pero esa no es la realidad de su vida, su realidad es otra. Muchos de ellos viven en una parálisis, así como aquel hombre. Muchos de ellos están paralíticos desde hace años. Muchos de ellos están lisiados. Muchos de ellos están ciegos. Otros están cojos. Hablando espiritualmente. Hablando en un sentido de la vida. Porque han fracasado en la vida. Porque sus sueños un día se frustraron. Porque ya no creen que pueda haber algo mejor para ellos. Porque tenían tantos anhelos en el corazón. Y hoy solo en ellos se ve desesperanza, se ve tristeza en su rostro. Pero en esta noche Dios está hablando. Porque Dios tiene un propósito contigo que me puedes escuchar en esta hora. Este mensaje Dios lo trajo para ti. ¿Cuántos intentos has hecho por salir de la condición? Aquel hombre anhelaba que viniera el ángel a mover el agua para él poder hacer un intento más y poder salir de su condición. Seguramente tal vez pasaba noches pensando en cuándo va a venir el ángel, o tal vez cuándo será el día que yo salga de esta condición. ¿Cuándo será el día que no tenga que pedirle a nadie, sino que yo pueda trabajar para conseguir lo mío? Tal vez esos eran sus anhelos, pero a la hora de contar su historia tenía que contar la realidad que vivía. Y la realidad que él vivía era que estaba paralítico hacía 38 años en un lugar. Y se había pasado toda la vida viendo cómo otros recibían su milagro cada vez que venía el ángel. Y alguna vez meditando sobre este tema y haciéndome una imagen en la cabeza de lo que podía estar pasando allí. Y llegué a pensar que de pronto muchos de los que un día estuvieron allí, en ese mismo lugar,
con una necesidad, tal vez ciego, tal vez cojo, tal vez paralítico, enfermo de alguna otra enfermedad. Valga la redundancia. Y después de haber pasado el tiempo volvían a aquel lugar y se encontraban a las mismas personas que habían dejado allí. Esa era la situación de aquella persona de la que habla San Juan capítulo 5. Seguramente venían personas que algún día estuvieron ahí pero que ya habían recibido su milagro, diciendo, ¿todavía estás aquí en aquel lugar? Y aquel hombre no tenía nada más que contar la misma historia. Es que cuando yo voy ya otro desciende primero que yo y no alcanzo. Simplemente tengo que ver cómo otros reciben, cómo para otros hay solución, cómo para otros pueden salir de esta situación y yo sigo aquí. Esa era su historia. Aunque quisiera contar otra, esa era su historia. ¿Cuál es tu historia en esta noche? ¿Cuál es la historia que durante años has venido contándole al mundo? Y no porque estés tan cómodo viviendo esas, quisieras vivir otra, pero tu realidad es esa, la que estás viviendo. ¿Cuál es la historia que le has venido contando al mundo? ¿Hace cuánto tiempo vienes en el mismo estado? Pero hoy hay un llamado de parte de Dios, porque a aquel lugar un día llegó Jesús. A aquel lugar un día llegó Jesús y visitó ese lugar. De pronto donde muchos de los oficiales del gobierno no se interesaban por aquel lugar. De pronto muchos de los sacerdotes tampoco les interesaba ir a un lugar donde simplemente hay enfermos, donde simplemente hay necesidad. Porque no a todo el mundo le interesa ir donde hay necesidad. Dirán muchos, ¿qué voy a hacer yo en un lugar donde simplemente hay cojos, enfermos, paralíticos, ciegos? ¿Qué hago yo allá? Pero hay uno que visita esos lugares, Jesús de Nazaret, donde tal vez no hay esperanza, donde tal vez simplemente se avista necesidad y más necesidad. Hay uno que siempre ha estado interesado en esos lugares, donde está el necesitado, Jesús de Nazaret. Por eso yo lo quiero presentar en esta noche a Jesús. Yo quiero presentarte a Jesús en esta noche. Porque aunque yo no conozca tu necesidad, Él la sabe. Aunque yo no sepa la condición en la que estás viviendo, Él la conoce. Aunque tal vez ni siquiera te conozca a ti, Él te conoce. Jesús visitó ese lugar donde estaba aquel paralítico. Y Jesús le hace una pregunta sencilla a aquel hombre. Porque dice la Biblia que cuando Jesús supo que estaba hace tanto tiempo en esa condición, Jesús se acercó a él y le dijo, ¿quieres ser sano? Una pregunta sencilla. ¿Quieres ser sano? Y aquel hombre contestó como estaba acostumbrado a responder, ¿qué más iba a decir? Si esa era la triste historia que había estado contando por años al mundo. Es que cuando yo voy, cuando el ángel viene y mueve el agua, y cuando yo voy, ya otro desciende primero que yo. Eso fue lo que él contestó, porque era lo que estaba acostumbrado a contestar, a contarle a la gente. ¿Qué más podía contar si esa era su historia? 38 años en esa condición. ¿Cuánto tiempo llevas allí en la condición en la que estás? ¿Hace cuánto tiempo estás en esa situación? Y aunque no te gusta la forma como vives, porque a nadie le gusta vivir mal, pero esa es tu realidad. Pero Jesús puede visitarte en esta noche, porque para Él no existe límites de tiempo, límites de espacios, sino que Él es omnipresente, y allí donde estás, allí está Él también, como también está aquí donde yo estoy. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué has estado haciendo con tu vida todo este tiempo?
Has estado allí en el pórtico, en el pasillo, viendo cómo otros reciben su milagro, cómo otros crecen en la vida, cómo otros avanzan. Y tú sigues en el mismo lugar, en la misma condición. Y de pronto muchos quejándose de la vida que llevan, de que las cosas no les salen, de que las cosas no van bien. Pero no hay nada más que contar porque esa es tu historia. Esa es tu historia. Y de pronto, aunque has intentado, pareciera que las cosas no salen para ti. Porque muchos de los que me están escuchando en esta hora seguro han intentado salir de su condición. Seguro han intentado ser mejores. Pero parece que las cosas no salen. Aquel hombre también había intentado. Solo que cada intento que hacía era fallido. Solo que cada intento en el que se metía fracasaba. Yo me puse a hacer un panorama de lo que estaba ocurriendo cuando el ángel venía a agitar el agua. Y yo veo como un pasillo donde en un carril van los cojos, en otro carril van los paralíticos, en otro carril van los ciegos y en otros carriles van otras personas con distintas enfermedades. ¿En qué carril estás ubicado tú? Intentando ir y buscar solución a tu problema, pero parece que no. Hace tanto tiempo vienes en el mismo lugar, en la misma condición. Y aunque has querido cambiar tu situación, has fracasado en el intento. Pero no todo está perdido. Todavía hay esperanza. Porque hubo uno que le dio esperanza a la raza humana. Cuando estábamos perdidos, cuando nadie daba nada por nosotros. Hubo uno que extendiendo sus brazos en la cruz del Calvario, gloria a Dios. Hubo uno que sin importarle nada, entregó su vida para que hoy tuviéramos esperanza. Porque dice Filipenses capítulo 2 que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, fue hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo de la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Hubo uno que nos dio esperanza cuando pensábamos que todo estaba perdido, así como aquel hombre. Tal vez él ya no veía oportunidad para él, porque cada vez que intentaba fracasaba, porque cada vez que lo hacía de pronto era la burla de muchos. Pero un día llegó Jesús a aquel lugar, un día llegó Jesús a aquel pórtico, donde tal vez a muchos no les interesaba ir, pero Jesús llegó a ese lugar y le dijo: ¿quieres ser sano? Y aunque el hombre parece que no entendió la pregunta que Jesús le hizo, pero Jesús le dijo: levántate. Al que estaba paralítico le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Es la hora de que muchos paralíticos se levanten de la condición en que están. Ahora es el tiempo en el que muchos de los que están ciegos les llegue la vista. Ahora es el tiempo en el que muchos de los que van cojos enderecen su camino. Este es el tiempo para ti que me escuchas, tu amigo que estás escuchando esta palabra en esta hora, tu hermano que estás escuchando. No sé cuánto tiempo llevas en esa condición, pero hoy Jesús te está diciendo: levántate, levántate. El que tiene todo poder y autoridad, levántate. No sé cuál es la condición, no sé cuánto tiempo llevas en esa misma situación. Tal vez ya lo diste todo por perdido, tal vez ya no hay esperanza para ti, ya no ves solución, ya no ves ni siquiera oportunidad.
Pero hay uno que te está diciendo, levántate. Es hora de que le cuentes otra historia al mundo. Porque cuando Jesús llega a la vida de una persona, su vida se parte en dos. Y a partir de allí esa persona tiene que contar una historia diferente. Tiene que contar que alguien llegó a su vida y transformó su ser. Tiene que contar que un día estuvo en el piso, pero llegó alguien que lo levantó. Tiene que contar que antes estaba ciego, pero llegó uno que abrió sus ojos dando vista al que estaba ciego. Y ahora somos muchos los que tenemos que testificar del poder de Dios. Porque un día estuvimos en una condición donde estábamos en el piso, a merced de si alguien nos quería dar algo. No, estábamos paralíticos en aquel pasillo, estábamos paralíticos, otros estaban cojos, otros ciegos y otros con diversas enfermedades, pero llegó el dador de la vida, llegó el sanador, llegó el que restaura, llegó el que levanta al pobre. Y nos levantó de esa condición y ahora nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo. Y hoy tenemos libertad para alabar su nombre, para glorificarlo. Porque Él nos hizo libres de la esclavitud, del pecado, del yugo de opresión en el que vivíamos atados. Pero hoy podemos contar una nueva historia. Y hoy el llamado es para ti, a que cuentes una nueva historia. Hoy llegó tu oportunidad. No sé hace cuánto venías esperando que el ángel moviera el agua en tu vida. No sé hace cuánto venías esperando que el agua se moviera para poder ir. No sé cuánto venías esperando. Pero aunque el agua no se ha movido, llegó uno que no necesita mover el agua sencillamente porque Él tiene el poder. Jesús te está llamando en esta hora. Yo no sé si vas a ser acepto a este llamado, pero te estás haciendo responsable de esta palabra que estás escuchando, de que Dios hoy está llamando. Y tu condición, la condición en la que has venido viviendo. Porque hay muchos que han intentado dejar el adulterio, pero han fracasado. Hay otros que han intentado dejar la mentira, pero han fracasado. Hay otros que han intentado dejar tantas cosas, tantos vicios, pero han fracasado. Pero en esta noche hay uno que ha levantado al que había fracasado. Hay uno que ha levantado a los que por muchos intentos habían fallado. Pero llegó Jesús a sus vidas y los levantó de la condición en que estaban. Y ahora el paralítico está diciendo: no, yo era el que estaba allí sentado, yo era el que estaba allí postrado, pero llegó Jesús a mi vida. Y ahora puedo caminar, ahora mi historia es otra, ahora mi testimonio es otro, porque Jesús llegó a cambiarlo todo, a transformarme. Tú que estás en esta noche escuchando este mensaje, tú que estás en esta noche escuchando esta palabra, es tu hora de levantarte de allí, de donde estás, de esa condición. Y aunque has hecho muchos intentos y has fallado, ha llegado tu hora, ha llegado tu momento. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Sal al encuentro con Jesús. Ven al encuentro con Jesús. Porque si te encuentras con Él, seguro tu vida va a cambiar. Vas a tener que contar una nueva historia al mundo. Vas a tener que testificar de las maravillas de Dios. Si así lo haces, te vas a acordar de mí. Si te encuentras en esta noche con Jesús, allí donde estás, allí en aquel lugar donde estás escuchando esta palabra, si tan solo te encontrares con Él en esta noche. Había una mujer que había hecho todo lo que había podido. Estoy hablando de San Lucas capítulo 8. Había una mujer que había gastado todo para arreglar su situación. Pero como aquel hombre de San Juan capítulo 5 había fallado en todos los intentos que había hecho, porque tenía un sangrado constante, había visitado a los médicos, había visitado a los que ella creía que podían ayudarle, pero nadie. Pero un día ella se decidió a encontrarse con uno. Ella ya había escuchado hablar de Jesús. Ella ya había escuchado de que Jesús sanaba, de que Jesús resucitaba muertos. Ella ya había escuchado de este Jesús, pero no lo conocía. No se había atrevido
a conocerlo, a encontrarse con él. Pero un día se decidió, y aunque habían obstáculos en su camino, aunque su situación parecía adversa, porque dice la Biblia que había una multitud de personas que rodeaban a Jesús, pero a aquella mujer no le importó. Ella simplemente dijo, esta es mi oportunidad. Y ella ni siquiera pensó, es que tengo que presentarme delante de él y decirle cuál es mi problema, decirle que es que yo tengo un flujo constante de sangre. Es que ella ni siquiera pensó, es que mucho gusto, mi nombre es tal, mi problema es este. No. Ella simplemente dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo tocara el borde de su manto. Esa mujer estaba decidida a todo, a encontrarse ese día con el del que tanto había escuchado pero aún no le conocía. Dispuesto en esta noche, pero en esta noche Jesús está dispuesto a encontrarse contigo. Si tú quieres encontrarte con Él en esta noche, basta de una decisión. Hoy tu vida puede cambiar, te lo aseguro. Hoy tu vida puede ser otra. Hoy tu historia se puede empezar a contar de una manera diferente. Hace tantos años has venido contando la misma historia. Has estado en el mismo lugar, en la misma situación. En una vida infructuosa, en una vida donde no estás cómodo. Pero hoy hay oportunidad. Jesús de Nazaret está ofreciendo oportunidad. Hoy la salvación está en tus manos. Hoy la solución a tu problema basta de una decisión. Te aseguro que si te encuentras con Jesús, te verán con testimonio de que antes estabas en una condición, pero desde el día que lo conociste a Él, a Jesús, tu vida cambió. Porque en el caso de muchos como en el mío, hoy tenemos que testificar de que Jesús hace maravillas donde nadie ve nada. Porque seguramente la gente en ti no ve nada, ahí no hay nada que rescatar, dirán muchos. No hay nada que hacer con ese muchacho, no hay nada que hacer con ese señor, no hay nada que hacer con esa señora. Es que ya lo llevaron al psiquiatra, ya lo llevaron al psicólogo. Ha estado en la cárcel, ya fue al médico, ya fue a un centro de rehabilitación y en ningún lugar dan solución a este problema. Allí no hay nada que hacer, dirán muchos. Con él ya se intentó lo que se tenía que intentar. Ya no vale la pena gastar más tiempo en él, ya no vale la pena gastar más dinero en él, dirán muchos de ti. Ahí no hay nada que rescatar. De pronto muchos no ven nada que rescatar de ti. De pronto muchos no dan nada por ti, porque para ellos no vales nada. Pero hay uno que les costaste la vida. Hay uno que derramó su sangre para salvarte. Para él sí vales. Aunque no vea nada en ti. Aunque no te den valor. Hay uno que le puso valor a tu vida con la vida de él. Por eso la entregó en la cruz del Calvario. Porque una cosa es que usted lo maten. Y otra cosa es que usted entregue su vida. Son dos cosas diferentes. Y en el caso de Jesús, Jesús tenía el poder para zafarse de los que los habían capturados. Pero Él se entregó. Él se entregó por ti que en esta noche me estás escuchando. Y en esta noche te está extendiendo un llamado a través de este mensaje. Te está extendiendo un llamado. Depende de una decisión. Y este mensaje no es simplemente para los amigos, porque hay hermanos que hace tanto tiempo vienen en esa condición de parálisis. Llegaron a la iglesia. El Señor los rescató de la vida tan perdida en la que andaban, al igual que yo. Y llegaron a la iglesia.
y empezaron a servir y tal vez hasta llegaron a estar en muchas directivas. Pero llegó un día donde su ministerio se estancó, donde su ministerio se paralizó, y desde entonces vienen en una parálisis espiritual. Desde entonces vienen lisiados. Hay otros que ya no pueden ver bien, ya están ciegos. Y no pueden seguir el camino que Dios les está mostrando porque ya no pueden ver bien. Hay otros que están cojeando en el camino del Señor. Hay otros que van cojeando. Pero en esta noche Jesús está pasando. Y aunque ellos no estaban esperando a Jesús, ninguno de ellos estaba esperando a Jesús. Como puede que muchos en esta noche no estuvieran esperando que Jesús trayera esta palabra, que Jesús les hablara en esta noche. Muchos de ellos no estaban esperando la visita de Jesús. Como en este momento, muchos no estaban esperando este mensaje, muchos no estaban esperando que Dios les hablara de esta manera. Pero Jesús llegó allí donde estaban ellos. Y aquel hombre que llevaba 38 años, paralítico, dependiendo de otros, de lo que otros le quisieran dar para sobrevivir, en una condición de lamento, en una condición de quejas, como viven hoy muchos, quejándose de la vida porque las cosas no le salen, porque no le va bien en ninguna de las cosas que hacen. Pero Jesús está pasando por allí, por donde estás. Y así como aquel hombre le dijo, Jesús en esta noche te está preguntando a ti si quieres contar una nueva historia al mundo. Si quieres salir de esa condición en la que tanto has fracasado haciendo intentos fallidos para salir de allí. ¿Cuántos años llevas intentando salir de tu condición, salir de tu situación? ¿Cuántos años llevas intentando querer ser otro, contar una nueva historia al mundo? Tu hermano que me escuchas, ¿hace cuánto vienes en esa situación? Antes anhelabas un ministerio, anhelabas servirle a Dios, anhelabas entregar tu vida a Él, dedicar tu vida al servicio, que la gloria de Dios se manifestara en su vida, en tu vida. Pero llegó un día donde todo empezó a degradarse y caíste en una situación en la que has intentado salir, de la que has intentado escapar, pero sigues allí metido, sigues allí atrapado. Y aunque ha pasado el tiempo, aunque han pasado los días, las semanas, los meses y tal vez los años, sigues allí. Pero hoy llegó tu oportunidad. La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Y en esta noche yo no sé quién quiere apropiarse de esta palabra, pero en esta noche Jesús está llamando a uno de esos que están allí, a uno de esos que han fracasado en tantos intentos que han hecho en su vida. En esta noche es tu llamado, es para ti este llamado. Es hora de que sigas, es hora de que avances en tu camino, es hora de que llegue tu milagro también. Has pasado tanto tiempo allí viendo el milagro de otros, viendo cómo otros crecen, viendo cómo otros surgen, viendo cómo otros avanzan en el camino. Y tú sigues allí, pero llegó tu tiempo también. Llegó tu tiempo para que le cuentes al mundo, que le hables al mundo de que llegó Jesús a tu vida. Y Jesús donde llega transforma la situación. Jesús donde llega, las cosas cambian. Jesús llegó a un cementerio donde habían enterrado a uno. San Juan capítulo 11 relata esa historia. Y no simplemente que lo habían enterrado, sino que ya hacía 4 días. Tanto así que ya hedía podrido. Ya su carne se estaba descomponiendo.
Pero donde llega Jesús, la situación tiene que cambiar. Y yo no sé cuál es tu situación. Tal vez estás a punto de perder tu familia, de perder tu esposa, de que se destruya. Otros están a punto de irse de la iglesia. Incluso otros están pensando en quitarse la vida. Pero donde Jesús llega, cambia la situación. Y Jesús en esta noche está pasando por tu vida. Jesús en esta noche está pasando por allí por donde estás, haciéndote un llamado. Levántate, porque tu tiempo ha llegado. Levántate de esa parálisis. Se han abierto los ojos de los ciegos. Se ha enderezado el camino de los cojos. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Yo estoy sintiendo algo especial en esta noche. Yo estoy sintiendo que Dios está obrando en la vida de alguien. Yo estoy sintiendo que alguien va a tener que testificar de las maravillas de Dios. Porque algo está ocurriendo en su vida. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Si alguien lo puede invocar en esta noche. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo estoy sintiendo que Dios está obrando en la vida de alguien. Algo especial está pasando en este momento. Hay alguien que se ha decidido al llamado de Dios. Hay alguien que se ha decidido al llamado de Dios en esta noche. Dios está obrando en la vida de alguien. No te quedes tú, amigo, que me escuchas, tú, hermano. No sigas viviendo en la condición en la que vienes viviendo. Hoy está la oportunidad a tus manos. Hoy ha llegado a tu puerta. Hoy puedes cambiar tu historia si así lo quieres. Todo basta de una decisión. Esta es tu oportunidad. Y no voy a predicar más. Pero sí quiero terminar con una oración. Porque en esta noche algo grande está ocurriendo en la vida de alguien. Hay gente de los que me están escuchando, que los oiremos testificar de las maravillas de Dios. Hay gente de los que me están escuchando que van a tener que contar su milagro al mundo. Van a tener que contar una nueva historia. Va a haber una nueva historia para contar mi amigo. Va a haber una nueva historia para contar mi hermano. Ya no vas a ser el del pórtico, el del pasillo, el que estaba lisiado. El que todo el mundo pasaba y lo veían ahí tirado. Ya no vas a ser ese. Porque hoy te vas a levantar de esa condición. Hoy tu situación va a tener que cambiar. Porque Jesús está llegando a tu vida. Allí está tocando. Allí está tocando a tu puerta. Si tan solo quisieras abrirle y encontrarte con Él. Él pasaría contigo y cenaría contigo, dice Apocalipsis 3:20. Alguien va a contar su testimonio. En el nombre de Jesús. Alguien va a tener que testificar de la gloria de Dios. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra en esta noche. Porque yo sé que Dios ha hablado en esta noche. Vamos a dar gracias a Dios. Un agradecido que allí donde está, si puedes cerrar tus ojos y elevar tus manos en dirección del cielo. Vamos a invocar su nombre en esta noche, Señor Jesús. Poderoso eres tú, sublime, eterno. Reconocemos tu majestad, oh Dios. Reconocemos tu poder, Jesús. Reconocemos que tú eres absoluto, Señor.
Y yo quiero dar gracias en esta noche por tu palabra, oh Dios, y porque sé que estás obrando, Jesús, en la vida de esa persona que está escuchando este mensaje, Señor. Yo sé que allí estás obrando, Señor Jesús. Yo te ruego, Señor, por las personas que han escuchado este mensaje y los que los van a escuchar. Seas tú cumpliendo tu propósito a través de este mensaje en sus vidas. El propósito, Señor, que tú tenías con esta palabra. Obra en la vida de ellos, Señor. Obra en mi vida también, Señor. Que seas tú permitiéndome seguir adelante, Señor. Poner mi vida a tu servicio, Señor Jesús, para que manifiestes tu gloria en mí. Para que otros puedan, Señor Jesús, a través de este siervo conocer tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, por tu respaldo. Gracias, Señor Jesús, porque no nos dejas avergonzados, Señor. Yo sé que estás obrando, Señor Jesús. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Agradeciendo a todos los que sacaron un espacio de su tiempo y pusieron atención al mensaje que Dios traía para ustedes. Dios les bendiga grandemente. Con la ayuda de Dios seguiremos transmitiendo en otra oportunidad. Seguiremos transmitiendo la palabra de Dios, seguiremos anunciando el mensaje de Jesús, porque el mundo necesita conocer a Jesús. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. ¿Por qué más que nunca? No lo digo por la situación que se está viviendo con referencia a la pandemia. Lo digo porque la venida del Señor está a las puertas. Y hoy más que nunca el ser humano necesita a Jesús en su vida. Necesita estar preparado para el viaje que nos espera. Porque solamente se irán los que estén preparados. Así que hermano y amigo, vaya preparando su maleta si no la tiene lista. Porque pronto se dará el viaje tan esperado por la amada iglesia de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta una nueva ocasión.